En el siglo VIII después de Cristo, los vikingos se adentraron en mares neblinosos. Venían desde Escandinavia en Europa, pero viajaron largas distancias. Algunos saquearon y se asentaron en las islas británicas y en Francia. Otros exploraron el Ártico, crearon nuevas rutas hacia Medio Oriente. Con su férrea habilidad de navegación, sus barcos largos y aterradoras tácticas, los vikingos mantuvieron su navegación durante 300 años. Pero a pesar de todo su poderío, dejaron muy pocos monumentos. En su lugar, fragmentos de piedra, corteza y hueso nos brindan una ventana a su cultura. Encontrados en tumbas, ciénagas y antiguos asentamientos, muchos de estos objetos fueron inscriptos con mensajes en letras rúdicas del nórdico antiguo. Los vikingos también grababan runas en artículos del hogar, joyería, armas e incluso en el calzado. Descifrar estos mensajes no ha sido una tarea fácil. Las runas son líneas cortas, rectas y diagonales que forman un alfabeto llamado Futhark. Todas las clases hablaban y escribían este lenguaje en sus diversos dialectos. No había un patrón de deletreo. Escribían las letras individuales y pronunciaban los sonidos de sus acentos. Algunas de estas inscripciones eran influenciadas por otras culturas con las que los vikingos interactuaban. Por ejemplo, el amor conquista todas las cosas. Tiene su origen en una frase en latín de Virgilio. Muchas, como la enigmática piedra de Rook, fueron talladas en versos para resaltar la tradición de la poesía nórdica. Aunque los especialistas actuales pueden leer las runas, su significado no siempre ha sido claro. Pese a los misterios que aún existen, muchas inscripciones donde se conmemora a los muertos y se registran historias han sido descifradas junto con algunas que contenían hechizos mágicos. Las runas de Runesund en Suecia fueron talladas en unas rocas junto a un puente para viajeros situado por encima de un pantano. Este paso elevado fue encargado por una lugareña llamada Sigrilda. Ella proclamó tanto su importancia como el poder de su familia al tallar sus nombres en piedra. Incluso se incorporó junto a su familia al heroísmo mítico al tallar ilustraciones de Sigurd, el asesino de dragones. En la ciudad de Jelling, Dinamarca, dos piedras verticales del siglo X conmemoran diferentes generaciones de una familia de la realeza. La primera fue erigida por el rey Gorm el Viejo, en memoria de su reina Thurbe. La segunda por su hijo Harald Bluetooth, tras la muerte de Gorm. Estas piedras que relatan el poder de la dinastía vikinga están entre los documentos más antiguos de Dinamarca. Las piedras indican que este país fue el principal reino vikingo, pues cuentan que Harald controlaba el sur de Noruega y que se convirtió al cristianismo. Hoy en día, las iniciales de Harald Bluetooth forman el logotipo de Bluetooth. El poeta y guerrero Eyjolf del siglo X era un famoso tallador de runas. De acuerdo con la versión poética, una vez talló runas en un cuerno lleno de veneno y esto hizo que el cuerno se destruyera. En otra historia, Eyjolf salvó la vida de una joven al colocar debajo de su almohada un hueso de ballena tallado con runas curativas. La poesía nórdica cuenta sobre hechizos para calmar los mares, resguardar los nacimientos y garantizar batallas victoriosas. El origen exacto de estos hechizos no es del todo comprendido. Muchas de las inscripciones en espadas, hachas y lanzas son aún indescifrables. Objetos como el amuleto de Lindholm tienen inscripciones que podrían ser hechizos, acertijos o mensajes religiosos. A pesar de que es difícil marcar el fin de la era vikinga, para el año 1100 después de Cristo su expansión había finalizado. Sin embargo, algunos continuaron hablando versiones del nórdico antiguo por toda Escandinavia y las runas fueron utilizadas en áreas rurales hasta el siglo XIX. Actualmente, muchas runas siguen en pie en su lugar de origen. La inscripción en la piedra danesa de Glavendrup ha pronunciado por 1000 años: «Maldito todo aquel que destruye esta piedra o la use para conmemorar a otro». Sigue ampliando tu mente con estos videos y suscríbete a nuestro canal. De esa forma, nunca te perderás la oportunidad de aprender algo nuevo.